Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Sí se escucha bien? Sí, buenas noches. Bueno, a esta hora, 6:32, ya tenemos 40 personas conectadas. Entonces, mientras las demás se van incorporando en el transcurso de la charla, vamos a dar inicio. Les damos la bienvenida a todos los que puntualmente se han ido conectando y agradecemos su asistencia. En este momento, bueno, esta es la tercera charla de lo que sería el programa Actualizados. Nos acompaña el señor Jason Herrera. Él es consultor senior en ingeniería con más de 10 años de experiencia en la industria de dispositivos médicos. Sus habilidades incluyen validación del software, control de calidad, gestión de proyectos, validaciones de procesos y documentación. Posee un título como ingeniero industrial con énfasis en mejora continua y cuenta con certificaciones en validación de procesos, muestreo de aceptación, auditor interno ISO 13485-2016 e ISO 9001. Y además también, perdón, gestión de acciones correctivas y preventivas CAPA. Durante la charla, no sé si, don Jason, vamos a permitir que las personas presentes vayan escribiendo tal vez sus comentarios en el chat y los vamos leyendo hasta el final, ¿verdad? Preguntas, comentarios, etcétera, que quieran ir exponiendo, ¿verdad? Sí, creo que es mejor. Ok, perfecto. Entonces le doy el pase y bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas y de antemano les agradezco, ¿verdad? Por su atención en este espacio y por permitirme la universidad pues estar acá presentando. Si pueden ver ahí mi pantalla, la presentación. Claro que sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, y muchas gracias a Roxana por la introducción, ¿verdad? Yo trabajo para la compañía ACI, por si no la conocen, ¿verdad? Es una compañía relativamente pequeña y nueva en lo que es Costa Rica. Sin embargo, ya tiene alrededor de 20 años de experiencia en Estados Unidos. Rápidamente nos dedicamos a servicios de consultoría, ¿verdad? Especialmente para lo que son empresas de dispositivos médicos, ¿verdad? Sin embargo, no solamente limitados a esa área. Y pues acá estoy también representando un equipo, ¿verdad? No estoy yo solo, sino sé que por aquí hay compañeros míos también de la compañía, ¿verdad? También en representación de la misma. Y bueno, pues como les traigo, ¿verdad? Vengo a hablarles de lo que es validación de procesos para dispositivos médicos, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, pues es algo que se replica, ¿verdad? En muchas industrias, no solamente en esta de dispositivos médicos. Eh, un poquito de lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? En esta hora que viene, un poquito del background, ¿verdad? De lo que es validación de procesos, algunos conceptos claves y abreviaciones también que utilizamos en la industria, ¿verdad? Que en algún punto se vuelve hasta como casi que un nuevo idioma, ¿verdad? Son muchas abreviaciones y algunas son hasta iguales, ¿verdad? Entonces hay que entender el contexto para a veces diferenciar, ¿verdad? De lo que estamos viendo o entendiendo, tratando de entender. Pero bueno, claramente eso con el tiempo, ¿verdad? Es que uno lo va a ir diferenciando. ¿Qué y por qué validamos un proceso o un equipo? Eh, Nos vamos a estar enfocando, ¿verdad? En lo que es Installation Qualification, Operational Qualification y Performance Qualification, desde las fases de lo que es validación de procesos. Y al final vamos a ver un pequeño summary, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que hemos visto en este espacio. Eh, ¿Verdad? No sé si pues ustedes estuvieron en la charla que impartimos anteriormente, ¿verdad? Tratamos de hacerlo un poquito secuencial, sin embargo son independientes, ¿verdad? Pero hablamos de lo que era desarrollo de procesos, ¿verdad? Mucho de lo que viene en Research and Development, ¿verdad? O investigación y desarrollo, eh, son procesos previos a lo que es validación de procesos, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? La validación de procesos valga la redundancia, un proceso muy caro,
¿verdad? Normalmente requiere muchas horas del ingeniero, muchas horas de diferente personal de la compañía, requiere materiales, requiere equipos, que la línea esté fuera de producción, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, a la validación no podemos ir a jugárnosla, ir a probar, ¿verdad? A ver si sale bien o si sale mal, ¿verdad? Sino ya es ir a confirmar lo que se hizo bien en la etapa de investigación y desarrollo, ¿verdad? Entonces es importante tener eso claro. Eh, CFR, ¿verdad? El Código Federal estadounidense, ¿verdad? Tiene su sección o su parte donde también nos establece requerimientos regulatorios para lo que es validación de procesos. ISO 13485, ¿verdad? Esto es una guía, esto es un estándar que también nos ayuda, ¿verdad? Si lo seguimos, nos va a ayudar a cumplir con todos esos requerimientos regulatorios, ¿verdad? Nótese que CFR es la regulación, ¿verdad? Es lo que sí o sí tenemos que cumplir, mientras que la ISO es un estándar, ¿verdad? Como les decía, es una guía, es una ayuda, ¿verdad? Que es muy recomendable seguir. Eh, Validación de procesos, también un dato importante, ¿verdad? Es uno de esas etapas donde más nos encontramos eh, problemas regulatorios, ¿verdad? Ahí generamos muchísima evidencia que da pie o da luz verde, ¿verdad? Que podamos ya colocar productos en diferentes mercados, que Estados Unidos, que Japón, Europa, ¿verdad? Entonces, cada área con su regulación, ¿verdad? Eh, pero resulta que, ok, cuando generamos toda esta evidencia en estas validaciones, claramente cuando esos entes regulatorios vienen a auditar las compañías, es la información primordial, ¿verdad? Que solicitan para ellos revisar. Y ahí es donde se encuentran muchos errores, ¿verdad? Y estos errores, algunos son más caros que otros, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionarles esto, ¿verdad? Para que entiendan la importancia de lo que es la validación de procesos en estas compañías. Eh, Conceptos claves, ¿verdad? Les traigo un par de los que les había mencionado en la charla anterior. Sin embargo, como les digo, acá pues se lo repito, ¿verdad? Management System o un Quality Management System son elementos interrelacionados, ¿verdad? Que interactúan entre sí dentro de una organización para establecer políticas, objetivos y procesos para alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Así tal cual viene esa definición en la ISO 9000. Eh, Validación, que es la confirmación a través de evidencia objetiva, ¿verdad? Que esto lo voy a estar repitiendo mucho, este término, provisión de evidencia objetiva, de que los requerimientos, ¿verdad? Del intended use o del uso esperado de un dispositivo o una aplicación se están cumpliendo, ¿verdad? También es algo que viene del estándar, el ISO 9001. Metrological confirmation, ¿verdad? O llámese calibraciones. También es un conjunto de operaciones requeridas para asegurar que los equipos de medición están conformes con su resultado esperado, ¿verdad? Con su uso esperado. Eh, Importantísimo tema de calibraciones, ¿verdad? Sin embargo, no voy a ahondar mucho en el tema, pues podríamos hacer hasta otra charla, ¿verdad? De lo que es el tema de calibraciones, pero sí es muy importante y es algo que hay que tomar mucho en cuenta a la hora de validar nuestros procesos, a la hora de establecer los límites, ¿verdad? De operación. Riesgo también, ¿verdad? Que es el efecto de caer en la incertidumbre, ¿verdad? Eh, Como ingenieros, es muy importante que tomemos decisiones basadas en datos, ¿verdad? Pero también basadas en riesgo, ¿verdad? A veces dependiendo del riesgo de lo que estemos hablando, ¿verdad? Eh, pues podemos limitarnos más o menos, ¿verdad? Para dar recomendaciones. Entonces, es importante entender el riesgo, el producto con el que estamos trabajando, con los equipos que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de ellos? Es algo también importante a tener en cuenta en lo que es validaciones. Abreviaciones, IQ o IQ, ¿verdad? Installation Qualification, también se menciona muchísimo, ¿verdad? Entiendo que por acá ya hay muchas personas laborando, ¿verdad? Me imagino, más que estudian de noche, así, ¿verdad? Entonces, tal vez ya muchos relacionados con industria médica, ¿verdad? Compañías de industria médica
y estoy seguro que por ahí han escuchado Installation Qualification, Operational Qualification, Performance Qualification o IQ, OQ, PQ, ¿verdad? Como son sus siglas también. Bueno, paréntesis, les recuerdo cualquier duda, cualquier pregunta, ¿verdad? Comentario, pueden irlo anotando por ahí y al final los podemos ir viendo. Si yo lo veo y pues puedo aclararlo en el momento, genial, si no, los vemos al final. ¿Qué y por qué validar? ¿Verdad? Si nos vamos de nuevo al Código Federal, ¿verdad? Hay un punto, el 820.75, que me habla de validación de procesos y me dice que donde los procesos, perdón, los resultados de un proceso no pueden ser verificados en su totalidad, ¿verdad? Por una inspección subsecuente o posterior, entonces yo voy a tener que validar ese proceso, ¿verdad? Pero vea que me da pie o me da la ventana, ¿verdad? La oportunidad de decir, bueno, si usted puede verificar el 100% de su producto, ¿verdad? No ocupa validar, ¿verdad? Podemos entenderlo así. Sin embargo, pues también ya vamos a entender pues, cuál es la mejor práctica, ¿verdad? Porque a veces por querer irnos ahí, por agarrar un atajo, ¿verdad? Y pues nos puede salir más costoso todo el asunto. ¿Por qué validar? Bueno, primero porque es un requerimiento regulatorio, ¿verdad? Importante tenerlo en cuenta. También va a incrementar o vamos a tener un mejor control en nuestra producción, ¿verdad? Y bueno, y controlar ese yield, llevarlo a lo más que se nos sea posible, ¿verdad? Como ingenieros. Reducir el retrabajo también. Eh, Nos va a dar un alto entendimiento del efecto de los parámetros en un proceso, ¿verdad? O en el producto o en su output, ¿verdad? Si estamos hablando de temperatura, presión, tiempo, bueno, ¿qué pasa si yo varío alguno de esos parámetros? ¿Cómo va a afectar en mi producto final o en el output de esa operación, de ese equipo? Reduce la inspección o el tiempo de inspección y el costo, ¿verdad? Y aquí me voy de nuevo a la parte izquierda del slide, ¿verdad? Donde les mencionaba que, ok, tenemos esa posibilidad de decir, si puedo verificar el 100% de mi producto, no válido, está bien, pero bueno, ¿cuál va a ser el costo de tener inspectores, ¿verdad? Dedicados 100% a verificar producto, ¿verdad? Tal vez el producto tiene dos atributos de calidad que son 100% verificables, pero tenemos un lote de producción de 200.000 unidades que se hacen en día y medio, en 3 turnos, digamos, 4 turnos, ¿verdad? No suena muy lógico tener ahí 3 inspectores, digamos, por turno, 4, dedicándose todo el día, ¿verdad? Todo el turno de trabajo a revisar lo mismo, ¿verdad? Las mismas dos criterios de calidad, ¿verdad? Ahí se va a volver algo muy costoso, que va a requerir mucho tiempo. Vamos quizás a tener al personal de calidad un poco aburrido, ¿verdad? Haciendo todo el día lo mismo. Entonces, más que todo por el tiempo y el costo, ¿verdad? Más bien se va a volver más efectivo validar mi proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo valido mi proceso, ok, mi producción va a ser de este lote 200.000 unidades, pero yo voy a tomar un muestreo de ese lote y ya no va a ser esas 200.000 que voy a tener que inspeccionar, sino van a ser 300, ¿verdad? Es algo ya mucho más, que tiene mucho más sentido, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente reducimos muchísimo el tiempo de inspección y por ende, pues el costo que lleva consigo. eh, Va a reducir el riesgo del paciente, ¿verdad? Cuando validamos de una manera apropiada, vamos a identificar y corregir defectos antes de enviar ese producto al comercio, ¿verdad? O a los clientes. También imagínense lo caro que es eh, enviar producto, ¿verdad? Que tal vez la validación no se hizo de la mejor manera. Ya se logró enviar producto al mercado, vino una auditoría, tuvieron hallazgos en la validación, ¿verdad? Y nos dicen, no, ¿verdad? No, Jason, eso no pueden venderlo. Dios guarde lo use un paciente, un cliente, ¿verdad? Tiene que retirar ese producto inmediatamente del mercado, ¿verdad? Entonces, también eso si lo logramos detener en la validación, que es el sentido de validar un proceso, un producto, pues es el momento de corregirlo, ¿verdad? Y no caer en una mala práctica
un error, ¿verdad? Que nos pueda llevar a tener que traernos producto de vuelta, va a afectar la imagen de la empresa, va a afectar las finanzas de la empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como se pueden imaginar. Entonces, es importante este proceso de validación, ¿verdad? Para identificar defectos, corregirlos en su momento. Como les decía, una pobre validación, ¿verdad? Va a incrementar el riesgo en el paciente, va posiblemente a hacer un recall de producto, un retrabajo, ¿verdad? Se me viene a la mente hace unos años Toyota, ¿verdad? En una de sus líneas de carros, algo pasó con un número de serie en específico, ¿verdad? Un lote de carros. Que los sensores estaban fallando, ¿verdad? Entonces tuvieron que retirar todos esos vehículos del mercado, ¿verdad? Imagínense, solo retirarlos, ¿cuál es el costo de eso? ¿Verdad? Y después tener que darle una solución a cada uno de los clientes, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de validar la importancia de la validación, ¿verdad? Y no dejarnos a veces llevar por la presión, ¿verdad? De que claramente tenemos nuestros jefes, esta gerencia, ¿verdad? Pidiéndonos tiempos y todo, pero bueno, entendiendo que primero hacer las cosas bien hechas, con seguridad, íntegramente, ¿verdad? Para evitar cualquier no deseado, ¿verdad? En el futuro. Como les decía anteriormente, vamos a estar enfocándonos en Installation Qualification, Operational Qualification, Performance Qualification, ¿verdad? No les traigo lo que es Test Method Validation, por ejemplo, que es la validación para métodos de inspección, Software Validation, ¿verdad? Que ya también podríamos hacer otras charlas de una hora o hasta más de cada uno de esos temas, ¿verdad? Entonces, por tiempo, hoy quisiera que nos enfoquemos en estos tres. Installation Qualification, ¿verdad? Tiene que ver directamente con lo que es el equipo, con sus utilidades, con sus funcionalidades, requerimientos físicos, requerimientos de etiquetado, mucho la parte de seguridad, ¿verdad? De EHS. Eso lo vamos a ver por ahí en el IQ, ya casi entramos un poquito más en detalle. Operational Qualification, no encontré una imagen para representar lo que es el OQ. Sin embargo, sí hablamos de lo que es worst case escenario, ¿verdad? Worst case, peor de los casos, ¿verdad? Y es lo mismo que cuando hablamos de, ok, llevémoslo al límite del proceso, ¿verdad? Al límite superior, al límite inferior. Como les decía, cuando llegamos a esta etapa de validación de procesos, ya hemos pasado por etapas previas, ¿verdad? Que investigación y desarrollo, ya se ha hecho un desarrollo del proceso como tal, ¿verdad? Y ya se han establecido límites, ¿verdad? De mi operación. Ya la temperatura, por ejemplo, va a tener un más, un menos, la presión igual, el tiempo igual, ¿verdad? Entonces, como les decía, en el proceso de validación es donde vamos a llegar a confirmar que eso que definimos anteriormente, pues funciona como lo esperamos, ¿verdad? Y da el resultado que esperamos. Entonces, ese va a ser el worst case, ¿verdad? O esos límites en el mayor, en el inferior también. PQ o Performance Qualification, también, como les decía, ¿verdad? Vamos a ver lo que es repetibilidad y reproducibilidad, ¿verdad? Tenemos una media, ¿ok? Que siempre seamos repetibles, ¿verdad? Y que estemos teniendo el mismo yield, que no baje, por ejemplo, la producción no baje del 95% de eficiencia, ¿verdad? Y que los defectos representen menos del 5% y que esos resultados sean reproducibles a través del tiempo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos en nuestro PQ. Por eso, bueno, en la fase del medio, ¿verdad? En OQ, solamente nos pide una corrida, ¿verdad? Haga una prueba en límites inferiores, haga una prueba en límites superiores, pero en PQ nos dice que hagamos tres, ¿verdad? Por lo mismo, porque ocupamos demostrar esa reproducibilidad y repetitividad del proceso. Enfocándonos en Installation Qualification, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Proveer evidencia objetiva, como les decía, siempre es muy importante ese término, evidencia objetiva, de que el equipo está instalado correctamente y que cumple con los requerimientos de sus límites establecidos, de sus tolerancias, de los componentes de seguridad, ¿verdad? Y sus funcionalidades en general, ¿verdad? Que todo está correctamente operando, ¿verdad? ¿Qué evalúa específicamente?
utilidades, ¿verdad? Si sé que el equipo ocupa electricidad, o corriente, aire comprimido, si ocupa agua de RODI, ¿verdad? Ok, yo voy y verifico que donde va a estar ese equipo, ¿verdad? Que tenga esas utilidades, ¿verdad? Que se ocupa cable de red, ¿verdad? También un puerto de red. Todo eso yo lo verifico en el IQ. Eh, la parte de seguridad, calibración, mantenimiento, eh, funcionalidades generales del equipo, system configuration, ¿verdad? Cuando hablamos de equipos que tienen un software, un firmware, ¿verdad? Ocupamos también ir a verificar cada una de sus funcionalidades, ¿verdad? Que cada una de sus áreas o etapas, digamos, del software, ¿verdad? Cumplen también con lo que tienen que cumplir. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Cada uno de estos procesos también va a tener su muestreo, va a tener su criterio de aceptación, ¿verdad? Para nosotros saber, bueno, si está pasando la validación o si no está pasando y tenemos que ajustar algo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, si tenemos que corregir algo, es el momento. ¿Verdad? Ahí vamos a tener un test method que nos va a decir, bueno, cómo tengo que hacer esa medición, cuántas muestras o cuántas mediciones tengo que hacer, si aplica, ¿verdad? También me va a decir, bueno, cuál es el expected result. Y por aquí, tal vez un poquito salido, ¿verdad? Pero subrayo lo que es data integrity. Quisiera que veamos este ejemplo por acá. Vamos a ver si logran verlo. Ahí pueden ver si mi documento de Word, si alguien me ayuda a confirmar. Sí, correcto, sí se ve, don Jason. Gracias. ¿Verdad? Esto es un protocolo, ¿verdad? Ya para verlo un poquito más en la vida real. ¿Verdad? Estos son templates que nosotros manejamos en ACI, ¿verdad? Y cada uno de estos procesos de validación, ¿verdad? Se componen de un protocolo, ejecución de ese protocolo y un report, ¿verdad? Donde pues, ya presentamos toda la evidencia. Creo que había un micrófono por ahí, listo. ¿Verdad? Entonces, protocolo, ejecución y reporte. Por acá les traigo el protocolo, ¿verdad? Para que lo vean en vivo y a todo color, ¿verdad? Y cada una de sus secciones, por supuesto, va a tener un propósito. ¿Para qué es este documento? Recuerden que son documentos muy auditables, ¿verdad? Y que van a estar en los ojos de auditores altísimamente calificados, ¿verdad? Entonces, hay que tratarlos con toda la rigurosidad del asunto. Alcance, dónde estamos aplicando este protocolo, esta validación, a cuál equipo, cuál es el modelo de ese equipo, quién lo manufacturó. Podemos agregar información, ¿verdad? Esto, como les decía, es un template, puede haber más o menos información. Eh, Documentos de referencia, es importante tener una amplia descripción del equipo, ¿verdad? Y de todas sus funcionalidades, porque bueno, hoy estamos nosotros, hoy estoy yo y califico este equipo, lo valido, me hago experto en el equipo, ¿verdad? Pero puede que mañana yo no esté en la compañía. Y es importante que cualquier compañero, ¿verdad? O un ente externo como un auditor, agarre este documento y lo logre entender, ¿verdad? Entonces es importante detallar acá toda la información como sea posible, ¿verdad? Que nos ayude a dar un entendimiento amplio de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Imagínense que tuviéramos este documento y que en el scope no dijera que esto aplica a cuál producto, ¿verdad? No me dijera muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y puede ser que en la auditoría ya sea un hallazgo, ¿verdad? Y se vuelva un problema o nos pongan a correr, ¿verdad? A buscar la información que claramente no es la idea. Eh, Quiero llegar a esta parte de acá abajo, ¿verdad? Acá vamos a tener mucho lo que es también la parte de software del equipo, ¿verdad? Si lo tiene, también cuáles son cada uno de sus requerimientos, lista de requerimientos, lista de operaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a retar cada uno de esos pasos. Eh, CFR Part 11, ¿verdad? Si son equipos también que manejan registros electrónicos y firmas electrónicas, es algo que tenemos que evaluar por ahí. Software Hazard Analysis o Hazard Analysis, si hablamos solo del equipo, ¿verdad? La parte de riesgo,
es importante entender el riesgo del equipo, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto no resulta como lo esperamos? ¿Qué pasa si hay un fallo de corriente? ¿Verdad? Cosas como esas, importante tenerlo por ahí. ¿Por qué les hablaba, bueno, de esto de data integrity, ¿verdad? O integridad de datos. Eh, Como ven, ¿verdad? Llegando a esta sección del protocolo, tenemos formularios, ¿verdad? Que aquí ya es donde vamos a venir las personas que nos entrenamos en el protocolo, puede ser el ingeniero, el técnico, un operario, que llegue a documentar y a recabar cada evidencia, ¿verdad? Requerida por el protocolo, y lo vamos a hacer de forma manual, normalmente, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar estos formularios, se imprimen y venimos al campo, ¿verdad? O al equipo y ya empezamos a hacerle el challenge, ¿verdad? A retarlo. ¿Verdad? Entonces, este formulario me habla de documentación técnica del equipo. Bueno, entonces ocupo ver qué tiene el equipo, manuales, dibujos, certificados de calibración, otra información relevante, ¿verdad? Que esté disponible, que esté, yo la incluyo dentro del sistema de gestión de calidad, ¿verdad? La controlo, el almaceno en un punto donde va a estar controlada, valga la redundancia, ¿verdad? Y documento, firma y fecha, ¿verdad? Esto es integridad de datos en el sentido de trazabilidad, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo se hizo? Importante tener todo eso por ahí claro. ¿Cuáles son los componentes principales de ese equipo? ¿Verdad? Entonces también detallo cuáles son esos componentes del equipo, el modelo, el número de serie, quién lo manufactura, ¿verdad? Puede ser que haya ya un equipo que nos vendan totalmente ensamblado, perdón, pero con componentes de diferentes marcas, ¿verdad? Es algo normal. Entonces, también es importante tener mapeados, bueno, esos componentes. El día de mañana va a ser información muy útil para el personal de mantenimiento, ¿verdad? Que se jodió uno de estos componentes. Bueno, mira, este es el manufacturador, contactémoslo, y le pedimos, bueno, un repuesto de ese componente, ¿verdad? Si requiere calibración, sí o no. De nuevo, ¿quién lo documenta? Firma y fecha también. Eh, Esto que es como el propósito, ¿verdad? De lo que es un IQ, bueno, verificar utilidades eléctricas, eléctrica, ¿verdad? Aire comprimido, puede haber otros por acá, ¿verdad? Entonces es lo que les decía, vamos a tener un expected result, una especificación, y me dice, bueno, esa corriente tiene que ser de 119 voltios más o menos 10%, ¿verdad? Entonces yo vengo y lo mido con un multímetro, porque claramente, ¿verdad? Con un multímetro que esté calibrado. Vengo y lo mido, ok, si el valor es 121, digamos, está dentro de ese más o menos 10%, pasa, ¿verdad? Y yo lo documento. ¿Verdad? ¿Qué pasa si se me olvida alguno de estos valores? Y envié el reporte, toda la evidencia, pero ya y no tomé este valor, ¿verdad? Va a ser un fallo en mi reporte. Probablemente me lo van a devolver y vaya corrija eso, ¿verdad? Vaya justifique por qué no lo tomó en el momento, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí es donde toma importancia y mucha relevancia lo que es integridad de datos, ¿verdad? Y tener todo documentado en el momento que lo estoy haciendo, con equipos que estén calibrados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, Otra información, ¿verdad? Que me van a pedir los protocolos de IQ, ¿verdad? Lo que es verificación de la calibración de cada uno de sus componentes, si los tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de calibración de esos componentes, ¿verdad? Que es información también que el suplidor me la debe dar. ¿Cuál es la tolerancia de esa calibración? ¿Cuándo se calibró? ¿Verdad? ¿Cuándo es la próxima fecha que debo de no exceder esa calibración? ¿Verdad? De nuevo, firma y fecha de quién está tomando estos datos o esta información. Requerimientos de mantenimiento, ¿verdad? Una lista de, por ejemplo, de repuestos, partes de repuesto, ¿verdad? También información muy importante que va a ser un input esencial, ¿verdad? Para lo que es el departamento de mantenimiento, ¿verdad? Para cuando eventualmente tenga que hacer mantenimientos correctivos o preventivos. Un poquito de lo que es la parte de software, eh,
verificación de alarmas, ¿verdad? Y requerimientos de seguridad. Todo eso lo vamos a tener por acá. Pérdida de utilidades, ¿verdad? ¿Qué pasa si el equipo está operando y está en un ciclo y se va la luz, ¿verdad? Se fue la corriente. Ok, yo hago aquí una serie de pasos. Entonces yo digo, bueno, que el equipo esté corriendo en ciclo, ¿verdad? ¿Y cuál es mi expected result? Que el equipo está operando de una manera normal, ¿verdad? Voy y lo documento. El paso 2, desconecte la corriente de ese equipo, ¿verdad? ¿Cuál es mi expected result? Que el equipo se apague y deje de operar, ¿verdad? Voy y lo verifico, lo hago, lo documento. Eh, Próximo paso, vuelva a conectar el equipo, ¿verdad? El expected result es que el equipo vuelva a su ciclo y que vuelva a sus parámetros funcionales, ¿verdad? Entonces voy y verifico eso, ¿verdad? Entonces, importante también tener conocimiento, ¿verdad? De qué pasa si, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro con el equipo? ¿Verdad? Que el día de mañana somos o vamos a ser los expertos de ese equipo, ¿verdad? Y cuando en producción tengamos algún evento de calidad, nos van a llamar, ¿verdad? En busca de soluciones. Entonces, la validación es un proceso riquísimo, ¿verdad? Desde el punto de vista de conocimiento, porque nos hace indagar muchísimo, ¿verdad? Nos hace entender los manuales de operación del equipo, nos hace entender las tareas de mantenimiento de ese equipo. ¿Qué pasa si no le hago el mantenimiento preventivo correctamente? ¿Verdad? Puede llegar a fallar en un corto plazo. ¿Verdad? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Como ingenieros de proceso, ingenieros de equipos, qué pasa si, ¿verdad? Si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, o si se está manipulando de una manera incorrecta el equipo, ¿verdad? También qué puede pasar. Eh, ¿Verdad? Otra información, requerimientos físicos y de ambiente, por ejemplo, de este equipo, ¿verdad? También los manufacturadores o suplidores de equipos me van a decir, bueno, esta unidad, ¿verdad? Puede operar a máximo 100 grados de temperatura, un mínimo de 20, ¿verdad? Con tanta humedad relativa, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante, más cuando se hacen inversiones de equipos tan caros, ¿verdad? Saber que voy a llevar este equipo a operar a una planta nuestra, ¿verdad? De manufactura y que ahí no se va a dañar el equipo porque no tuvimos cuidado en sus condiciones ambientales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, información y requerimientos importantes a tener en cuenta por acá. Eh, Eso con IQ o Installation Qualification. Nos movemos a Operational Qualification, ¿verdad? Proveer evidencia objetiva nuevamente, ¿verdad? De que el proceso produce producto aceptable, suena un poquito redundante, ¿verdad? A los límites de mi proceso, ¿verdad? O condiciones extremas del proceso, ¿verdad? Hablamos mucho de high y low conditions, ¿verdad? En el ámbito. Como les decía anteriormente, hacemos una corrida en high, una corrida en low, y por aquí vamos a ver un ejemplo de una selladora, ¿verdad? De nuevo, como les decía, cuando llegamos a este proceso de validación, ya pasamos por etapas previas, ya pasamos por esa caracterización de proceso donde dijimos, bueno, la temperatura ideal para este producto, este proceso es de entre 80 y 90, un tiempo entre 6 y 8 segundos, ¿verdad? Son parámetros meramente de ejemplo acá, una presión de 65 a 75 libras, eh, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir a retar en nuestra validación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en el OQ yo voy y reto mi extremo superior, por un lado, y mi extremo superior, perdón, inferior, por otro lado, ¿verdad? Entonces, temperatura, tiempo, presión, me voy a los valores superiores que me está diciendo el proceso. 90 de temperatura, 8 de tiempo, 75 de presión. Eh, abro un paréntesis acá, ¿verdad? No estoy tomando en cuenta tolerancias de calibración o así, ¿verdad? Que es importante también tomar esto en cuenta a la hora que vamos a validar, pero bueno, para fines didácticos estamos manejando, digamos, estos valores, ¿verdad? Cuando entremos a ver calibración, ojalá en un futuro, ahí vamos a entender bien por qué es importante tomar en cuenta esa calibración a la hora de validar, ¿verdad? Una vez que hago esa corrida, bueno, y hago otra salvedad acá, ¿verdad? En Installation Qualification, yo no tengo que ver con producto final,
¿verdad? Yo meramente hago pruebas al equipo como tal. En OQ y en PQ ya sí tenemos que ver con el producto final, ¿verdad? Entonces, hago una corrida de nuevo en el límite superior, ¿verdad? Con producto. Y después, ok, lo paso por todo el ciclo y verifico, bueno, cómo me fue, cómo le fue a ese producto. ¿Pasó las pruebas de calidad? Sí, buenísimo, ¿verdad? Entonces, estoy confirmando de que aunque corramos en un extremo de temperatura, presión y tiempo de este equipo, el producto va a salir aceptable y cumpliendo con sus requerimientos de calidad. Hago lo mismo en low condition, ¿verdad? En mis parámetros inferiores o valores inferiores, ¿verdad? Temperatura 80, tiempo 6, presión 65 y hago lo mismo. Paso el producto bajo esos parámetros, tomo una muestra y le hago testing, ¿verdad? El producto me va bien, buenísimo, ¿verdad? Entonces, de esa forma estoy validando ese OQ y estamos cumpliendo con lo que decía anteriormente, el propósito de OQ, ¿verdad? Estamos proveyendo evidencia objetiva, ¿verdad? De que el producto o el equipo operando en sus límites inferiores y superiores produce producto aceptable, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de OQ. Eh, por acá vamos a ver si tengo el template de OQ, para algo muy similar a lo que veíamos anteriormente. Sin embargo, vamos a ver, por acá es importante ese worst case, ¿verdad? Definir y explicar, bueno, por qué el worst case va a ser correr en esos límites superiores, inferiores. eh, ¿Verdad? Vamos a tener acá mapeado, bueno, cuál es la tolerancia de esa calibración, como les decía anteriormente, ahorita no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Pero entender cuál es el rango del proceso, cuáles son verdaderamente esos valores en los que yo debo correr, en low y en high, ¿verdad? Y con cuáles criterios debo de cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy sellando pouches, ¿verdad? Un proceso de sellado, ok, qué tipo de prueba es atributiva, es variable, cuál es el nivel de riesgo, nuevamente, eh, qué método o mediante qué método lo voy a analizar, cuál es mi criterio de aceptación, cuál es el tamaño de muestra, ¿verdad? Etcétera. Entonces, este OQ, ¿verdad? Claramente va a ser bastante diferente, digamos, a lo que estamos retando en, en el IQ o en el IQ, ¿verdad? De nuevo, IQ no se mete directamente con producto final. OQ y PQ sí tienen relación directa con lo que es el producto final. Para ir, bueno, casi cerrando y dar espacio a comentarios o dudas, lo que es performance qualification, perdón, ¿verdad? Va a proveer, un segundo, disculpen. Nuevamente, ¿verdad? Proveer evidencia objetiva. Y como les decía anteriormente, en mi PQ vamos a demostrar repetibilidad y reproducibilidad de mi proceso, de mi equipo, ¿verdad? O de toda mi línea de producción. Consiste en 3 corridas. Por eso, ¿verdad? Por eso podemos decir, bueno, que es reproducible, que es repetible. ¿Por qué? Porque evalúa diferentes operarios, diferentes equipos, ¿verdad? Siempre y cuando estemos manejando pues el mismo modelo, diferentes turnos, materia prima de diferentes lotes, ¿verdad? Entonces, en el PQ ya es importante que tomemos en cuenta toda la variabilidad normal que nos vamos a encontrar en la producción, ¿verdad? De ese producto final. Acá me disculpan por la imagen, no encontré otra con mejor resolución, pero bueno, para explicarles acá, ¿verdad? Claramente vamos a tener un objetivo o una meta, ¿verdad? Un valor medio del que esperamos que sea nuestro output de ese proceso, de ese equipo. Y acá vemos, ok, el operador 1, operador 2 y operador 3 están muy cerca de esa media, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una buena reproducibilidad. ¿Qué es lo que pasa acá a la derechita? ¿Verdad? Tenemos una media, un expected result, pero tenemos un operario que está muy lejos de eso, ¿verdad? Uno que está muy bien, muy centrado y otro que también está muy lejos de eso.
¿verdad? Entonces ahí no podemos decir que hay una buena reproducibilidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca nuestro PQ, ¿verdad? Que nuestro proceso sea reproducible, que sea repetible a lo largo del tiempo. Eh, Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿verdad? Y como les decía, PQ va a retar al menos 3 corridas, ¿verdad? Tal cual como van a hacer en producción, ¿verdad? Con la variabilidad que les decía de operarios, eh, equipos, instrumentos que se utilicen, materia prima, ¿verdad? Todo eso lo vamos a evaluar ahí y vamos a correr por los parámetros nominales de ese proceso o el proceso centrado, por así decirlo. Pero entonces, si teníamos una temperatura entre 80 y 90, vamos a trabajar con 85. Un tiempo, si lo teníamos entre 6 y 8 segundos, ahora va a ser de 7 segundos. Y si teníamos una presión de 6,5 a 7,5, ahora la trabajamos en 70 PSI. Y hacemos lo mismo. Tomamos un muestreo y le hacemos testing, ¿verdad? Si ya tenemos un OQ, ¿verdad? Ya lo retamos en extremos y todo el producto fue aceptable, es lo que esperamos en nuestro PQ, ¿verdad? Entonces, algo que se me fue mencionarles, hay una dependencia, mi PQ y mi OQ tienen dependencia del IQ. Yo no puedo hacer OQ si yo no tengo los equipos debidamente instalados y calificados. Sin embargo, entre PQ y OQ no hay, ¿verdad? Una dependencia. Pues he visto casos donde se hace primero uno o el otro. Sin embargo, pues la mejor de las prácticas es hacer primero OQ, ¿verdad? Donde yo reto los extremos de mi proceso. Si es necesario hacer algún ajuste, es el momento para hacerlo, ¿verdad? Y cuando yo voy a hacer el PQ, voy casi a la segura, ¿verdad? Que voy a correr en el centro de ese proceso y pues lo esperado es que el producto sea aceptable, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, pero el IQ, ¿verdad? O IQ, es importante siempre tenerlo calificado y aprobado antes de empezar las etapas de OQ y PQ, respectivamente. Eh, de lo que hemos visto, bueno, cuál es la importancia de este proceso de validación, ¿verdad? No solo porque es un requerimiento regulatorio, sino porque, bueno, va a reducir el costo de mi operación, podemos mejorar el yield, vamos a determinar o detectar defectos antes de que el producto esté en el mercado, eh, cuándo es necesario aplicar, ¿verdad? Todo este proceso de validación. De nuevo, por regulación tenemos la oportunidad de decir, no, no voy a validar porque voy a verificar el 100% de mi producto. Pero bueno, ¿es eso lo mejor en tiempo y costo? No sé, ¿verdad? Hay que evaluarlo en su momento, ¿verdad? Eh, es algo a tomar en cuenta. ¿Cuándo aplica IQ? ¿Verdad? De nuevo, utilidades del equipo y funcionalidades del equipo como tal. No tiene que ver directamente con producto. OQ valía condiciones límites de mi proceso y ya tiene que ver con producto, ¿verdad? En esos límites del proceso, mi producto tiene que salir bien. He visto muchos casos, ¿verdad? Donde se juega más seguro, ¿verdad? Es la idea también, tener un proceso seguro y muchas veces tenemos que la temperatura se salió del límite superior. Pero bueno, la validación la hicimos en un rango un poco más amplio, ¿verdad? Entonces, si el límite superior era 90 y vimos que hubo una temperatura en un momento dado que subió a 93, pero mi validación cubría hasta 95, ¿verdad? Es algo que yo puedo ir a justificar, ¿verdad? De que, ok, aunque en el proceso me dice que máximo 90, me salía 93, pero bueno, tengo evidencia objetiva en mi validación de que aunque corrió en 93, ese producto está bien, ¿verdad? Entonces, son de ese tipo de análisis que también entran en juego muchas veces, ¿verdad? Eh, para no ir a votar un producto así porque así, ¿verdad? Si tenemos evidencia de que el producto está bien y pues hay medios para justificar eso, ¿verdad? También ante un ente regulador. Eh, PQ, de nuevo, demuestra repetibilidad y reproducibilidad. Recuerden siempre trazabilidad. Eh, en el ámbito se dice, ¿verdad? De lo que no se documentó, no se hizo, ¿verdad? Y así tal cual es para un auditor, para management, ¿verdad? De las compañías. Usted puede llegar a decirles misa, ¿verdad? Como decimos popularmente, pero si no hay evidencia de eso,
no se hizo, ¿verdad? Entonces, no podemos llegar y posfechar, ¿verdad? Decir que estoy haciendo o que hice algo la semana pasada, pero que lo estoy documentando hoy, ni tampoco prefechar, el caso contrario, ¿verdad? No puedo decir que estoy haciendo algo en el futuro, ¿verdad? Y estoy en el presente, ¿verdad? Entonces, esta parte de trazabilidad, integridad de datos, ¿verdad? Puede ser que usted haya hecho las cosas muy bien como ingeniero, que su equipo, el que usted estaba liderando en todo este proceso de validación, hicieron todo muy bien, pero un error, ¿verdad? En la documentación, un error en un parámetro, en una temperatura o así, pues puede traerse abajo una validación, ¿verdad? Y ser muy costosa. Ahí entra la importancia de que cuando validamos, ¿verdad? Entrenemos al personal, que es una de las evidencias que me solicitan los protocolos, entrenar al personal, que cada quien sepa lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y ahí pues también por expertise del ingeniero, eh, ¿verdad? Darle esa responsabilidad al equipo, ¿verdad? No cargar solo el ingeniero con la responsabilidad, sino que cada quien sea accountable de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Responsables de lo que estamos haciendo, de lo que se está documentando. Cada quien, ¿verdad? Está poniendo ahí su firma, la fecha, ¿verdad? Y pues está dando fe de que algo se hizo y se hizo correctamente, ¿verdad? Y si no prestamos la atención adecuada, cometemos un error ahí, pues el día de mañana podemos quedar mal nosotros, puede quedar mal la validación. En el peor de los casos, podemos afectar un paciente, ¿verdad? Que vaya a utilizar el producto. Y pues claramente no queremos caer en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, recuerden eso también, integridad de datos, ¿verdad? Lo que no se documenta es porque no se hace. Es mejor que haya evidencia de sobra, ¿verdad? Y que yo diga, no, esto no hace falta que lo meta en mi reporte, pero hay evidencia de que se hizo, ¿verdad? Entonces, esta parte es primordial. Eh, dudas, consultas, espacios de ustedes. Sí, hola Jason, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho. Buenas noches. Hola, bueno, me presento, mi nombre es Iromi Blanco, soy ingeniero de procesos de moldeo. Tengo 6 años como, perdón, tengo 6 años como ingeniero de validación y de procesos, a 3 años en moldeo. Quiero agradecerle porque vieras que a pesar de haber validado durante muchos años, usted vino con varias cosas que no tenía ahí por enterado, porque a veces, ¿verdad? Todas las empresas manejan a su forma las validaciones, entonces se vuelve un estándar por empresa, la cultura, y esto me vino como a refrescar bastantes términos, entonces muchísimas gracias. Y tenía la siguiente consulta. Normalmente nosotros, la parte de R&D, digamos que la desarrollamos nosotros mismos, porque en Moldeo desarrollamos los parámetros, eh, digo, los límites mediante el moldeo sistemático, ¿verdad? Que es donde nosotros hacemos un desarrollo de proceso y ahí estimamos los límites superiores y inferiores y después ya aplicamos el OQ. Pero Ujú. normalmente entonces en otras compañías, si son procesos, por ejemplo, de ensamble médico y demás, eh, hay un departamento de R&D que es el que le brinda entonces, hace ese traslado hacia validación. Ok, esos son sus límites, rételos durante el OQ. Sería así entonces. Es correcto, Hiromi, mucho gusto. Eh, excelente, ¿verdad? Su aporte. De hecho, hay operaciones que son peculiares, ¿verdad? Moldeo, quizás, bueno, y a lo que me decís, ¿verdad? Es una de ellas. He trabajado yo en la parte de moldeo también, pero de la parte de calidad, ¿verdad? Entonces, no estuve tan de lleno así con el equipo, ¿verdad? Pero sí, los expertos de moldeo, ¿verdad? Definitivamente entienden mucho mejor, bueno, qué modificaciones hay que hacerle al equipo, ¿verdad? Y que inclusive algunas son variables, ¿verdad? Algunos de esos parámetros, pues en el tiempo pueden irse actualizando, ¿verdad? Entonces, ahí también es donde entra el expertise, ¿verdad? Del personal técnico, ¿verdad? Como esta parte de moldeo, ¿verdad? Que en efecto, para usted poder operar una máquina ocupa bastante conocimiento, ¿verdad? Bastante expertise para poder ir y configurar, ¿verdad? Y hacer un cambio de molde, etcétera, ¿verdad? Durante esos procesos sé que se puede alterar, ¿verdad? Alguno de sus parámetros también, ¿verdad? Y que haya que ajustarlo.
¿verdad? Y por eso son técnicos también o ingenieros con alto conocimiento, ¿verdad? En estas operaciones, ¿verdad? Porque ahí puede haber una variación, ¿verdad? Y moldeo, pues al final, es producto también que vas a someter, ¿verdad? Un proceso de calidad, se le va a hacer pruebas de fugas, pruebas, ¿verdad? Lo que apliquen, dimensionales, visuales, ¿verdad? Entonces, también ahí va a entrar su peculiaridad. Sin embargo, definitivamente, ¿verdad? Lo que es el producto per se, sí o sí, pues pasó por toda esa etapa de investigación y desarrollo, ¿verdad? Pero como te digo, siempre con peculiaridades en algunos procesos, ¿verdad? Que pueden ser variables, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Y también demostrando desde su naturaleza, ¿verdad? De que esa variación no va a afectar quizás el desempeño, ¿verdad? Y la seguridad del dispositivo final, ¿verdad? Pero la otra práctica es esa, ¿verdad? Tenemos un departamento de R&D o puede ser que no haya sido R&D per se, ¿verdad? Sino que hayan sido estudios de ingeniería previos, ¿verdad? Donde se haya hecho toda esa caracterización de proceso, ¿verdad? Y luego se somete al proceso de validación, ¿verdad? Entonces, hay varias formas, pero sí, lo usual, ¿verdad? Es que hay pasos previos, ¿verdad? Donde ya nos van a dar bastante idea, ¿verdad? Bastante claridad de cómo va a operar comercialmente ya nuestro proceso. Y muchas gracias, Oh, Hiromi, ok, por ok, la perfecto. consulta. Bueno, a usted las gracias, más En bien que este vaya a tener. momento le damos, muchas gracias. En este momento le damos la palabra a Adrián León, que tiene la mano levantada. Gracias, buenas noches. Nada más me confirma que tengamos buen audio. Por favor, Sí, bien. sí, se lo Gracias. escucha. Excelente. Bueno, yo trabajo en la parte de procesos también en un laboratorio industrial, que tiene que ver con la industria médica propiamente. Ahorita escuchando al compañero y en la respuesta que usted daba, Jason, me salta una duda importante. Nosotros normalmente estamos en esta industria por muchísimos años, pero evidentemente hay procesos que ya iniciaron, ¿verdad? Antes que nosotros, ¿verdad? Entonces, la duda particular o puntual es que ¿cuánto tiene que cambiar mi proceso para entonces yo decidir hacer una validación nuevamente, arrancarla yo desde cero como mi proceso, o en qué punto más bien podría caber la figura de una recalificación, una revalidación, digamos, que yo pueda tomar como mi base, pues una validación previa, ¿no? Que se hizo, y que no tenga que empezarlo, ¿verdad? Desde cero, que supongo que va a ser mucho más lento, ¿verdad? Iniciarlo de cero. Habrá data que yo creo que va a poder utilizar uno. Sí, excelente pregunta, Adrián. Y son varios inputs, ¿verdad? Que nos pueden triguear a hacer una nueva validación. De hecho, es parte de Process Validation, ¿verdad? Lo que es revalidación. Pero bueno, no lo toqué acá en la presentación. Gracias por la pregunta. ¿Verdad? A través del tiempo cambian estándares, cambian regulaciones, el desempeño de los equipos pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, algo que les mencionaba anteriormente, el riesgo, criticidad, ¿verdad? Tenemos que entender también la criticidad de nuestro producto, de nuestras operaciones y saber cuáles son operaciones críticas para la calidad del producto, ¿verdad? Entonces, normalmente operaciones críticas ya entran dentro de un programa de recalificación o revalidación, ¿verdad? Algunas pueden ser cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años. Esterilización, por ejemplo, hay revalidaciones cada año también, ¿verdad? Entonces, pueden ser temas regulatorios, puede ser que con el paso del tiempo ya vemos que este equipo ya no está trabajando igual, ¿verdad? Y ocupo hacerle un cambio mayor al equipo o cambiar el equipo, ¿verdad? Y eso va a disparar a hacer una nueva validación, ¿verdad? Y probablemente comenzar de cero. Muchas veces, ¿verdad? Y que es quizás lo que yo más me he encontrado en la experiencia,
¿verdad? Viene producto o vienen líneas de producción de otros países, Estados Unidos, de Europa o así, ¿verdad? Entonces, claramente, tal vez ya en Europa corrió ese producto 20 años, ¿verdad? Pero por yo estar trasladándolo a otro sitio, ¿verdad? Ya sea, bueno, digamos, estamos hablando de otro continente, pero puede ser otra planta hermana aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? Que se está moviendo ese producto o esos equipos y también vamos a tener que ir allá, a hacer allá una revalidación de ese proceso, ¿verdad? Aunque generamos evidencia objetiva acá, pero bueno, todo ese traslado, todo ese movimiento puede alterar, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad? Pueden ser varios factores que me disparen a hacer una revalidación, temas regulatorios muy importantes, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, ahora viene un cambio en temas de etiquetado para Europa, ¿verdad? Entonces, creo que hay tiempo hasta el 2026 de que las compañías se vayan a alinear con esto, ¿verdad? Entonces, ok, ya se avisó con tiempo, ¿verdad? Un ente regulador avisó con tiempo de que vienen cambios. Cada quien revise dentro de su sistema, dentro de sus productos, qué cambios tienen que hacer para cumplir con esta nueva versión de la norma. ¿Verdad? Entonces ahí entra todo un proceso de revalidación, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un gap assessment, bueno, en el etiquetado que tenemos hoy en día, qué nos pide la norma a partir del otro año, 2026, digamos. Y bueno, cuál va a ser mi estado futuro, ¿verdad? Una vez de que esa norma ya entre en vigencia. Entonces, no sé si te respondo la pregunta, Adrián, ¿verdad? Son varios factores, como te digo, puede ser el funcionamiento de un equipo, ya el equipo es obsoleto y ocupa un repuesto y ya no hay en el mercado, entonces por fuerza tenemos que comprar una nueva tecnología, tengo que hacer una revalidación, ¿verdad? Me encontré también, bueno, que mi procedimiento interno me dice que cada 2 años estos procesos críticos hay que revalidarlos, tengo que hacer esa revalidación. Entonces, no es algo de one shot, ¿verdad? Que se hizo una vez, sino que es algo que dependiendo de la criticidad, dependiendo de otros factores, puede ser un programa de revalidación, ¿verdad? En lo que caiga un proceso o un equipo. Ok, perfecto. Y el tema el tema de las desviaciones planeadas dentro de la misma validación, en este caso, ¿aplicaría únicamente en el momento en que se está corriendo la validación o esto, no sé, particularmente esto de etiquetado que habla, de pronto podría uno, no sé si es el estándar método que lo permite o si es el proceso interno que lo permita o si ya, digamos, es necesario hacer una revalidación en estos casos? Eh, Vamos a ver si te entendí la pregunta. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, va a venir EUMDR, ¿verdad? Que es el regulación europea, ¿verdad? Entonces, esta regulación desde ya nos dijo, ¿verdad? A partir del 2026 entra en vigencia mi nueva versión y va a tener estos requerimientos, ¿verdad? Entonces, ya previamente, digamos, bajaron la información, ya enviaron cuáles van a ser los cambios, ¿verdad? Entonces, va a haber un tiempo prudencial, ¿verdad? Los entes reguladores tienen que dar un tiempo prudencial para que las compañías se pongan al día, por así decirlo, ¿verdad? Y a partir del 2026 o 2027, cuando ellos dispongan, ¿verdad? Ya sí o sí la compañía va a tener que cumplir con eso, ¿verdad? Entonces, siempre dan un tiempo prudencial, ¿verdad? Para que haya ese periodo de transformación o revalidación, ¿verdad? Hacia los nuevos requerimientos. No sé si por ahí va tu pregunta, Sí, Adrián. sí, sí, clarísimo, clarísimo. Sí, es el ente regulador el que marca esa pauta. Correcto, Buenísimo, es Jason. Más correcto. bien, muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, vamos a Así ver, es. no veo más manitos levantadas, pero sí tengo una consulta de don Juan Carlos en el chat. Dice, excelente la charla. Agradecería lo siguiente para la población estudiantil. Es un tema muy técnico. ¿Cómo se adquiere ese conocimiento si no se trabaja en industria médica? También para el Operational Qualification, las mediciones utilizan el diseño de experimentos para apoyar los resultados o bien en qué etapa se utiliza de diseño de experimentos. Ok, vamos a ver por acá para que no se me vaya la segunda consulta. ¿Verdad? En industrias reguladas,
¿verdad? Ya, llámese dispositivos electrónicos, dispositivos médicos, farmacéuticos, ¿verdad? Las regulaciones van a ser muy similares, ¿verdad? Y nos van a pedir siempre, pues, tener evidencia objetiva, ¿verdad? De que los procesos cumplen con lo que tienen que cumplir, ¿verdad? Eh, Industria alimentaria, por ejemplo, no estoy seguro si se maneja exactamente igual, ¿verdad? Que la industria médica, no estoy del todo seguro eh, si tienen un proceso de validación similar al que se maneja en la industria médica, ¿verdad? Sin embargo, sí sé que de algún modo tienen que tener evidencia, ¿verdad? De que sus procesos están conformes y al final no solo por un tema regulatorio, ¿verdad? Sino, como les decía, es algo que nos da más conocimiento técnico en el proceso, en el equipo, nos va a ayudar a incrementar la producción, nos va a ayudar a reducir los tiempos de inspección, costos de operación, ¿verdad? Entonces, sí es difícil, ¿verdad? Si alguien no está pues envuelto en una industria donde se maneje así el proceso tal cual, ¿verdad? Que adquiera ese conocimiento, ¿verdad? Por supuesto que hay cursos, comenzando por la universidad, ¿verdad? Que ya da muchas bases de esto. Sin embargo, bueno, en mi experiencia no recuerdo yo haber escuchado el término validación de procesos. ¿Verdad? Recuerdo donde le enseñaban a uno, bueno, herramientas estadísticas, el Gauge R&R, ¿verdad? Que al final es para validación, pero no lo asociaba yo en su momento, ¿verdad? Sino hasta que, bueno, he estado en el campo, ¿verdad? Ya he estado, me he tenido que leer cualquier infinidad de procedimientos, ¿verdad? Referentes a validación de procesos, he llevado cursos, lo he visto demasiado, ¿verdad? Entonces, como yo y como muchos compañeros o compañeras acá, ¿verdad? Puede que ya hayan adquirido esa experiencia, ¿verdad? Pero si no se está en la industria, eh, ojalá buscar, ¿verdad? Porque al final esto lo que nos lleva es a tener buenas prácticas, ¿verdad? Buenas prácticas de ejecución, de manufactura, de documentación, ¿verdad? Entonces, aunque no se llame validación de procesos en alguna otra industria, digamos, es importante entender bases como, ok, ocupamos evidencia objetiva de que lo que está haciendo esa máquina está bien, ¿verdad? Pero puede que a los dueños de la compañía les digan, no, es que ese producto es muy barato, es algo que, ¿verdad? No sé, son las patillas de los lentes, eso no va a afectar a nadie, no va a matar a nadie, entonces no quiero tener tanto o no quiero invertir tanto, ¿verdad? En ese proceso, porque ya sé que me da lo que ocupo ahí, genera mucho scrap, pero bueno. ¿Verdad? Entonces, dependiendo también de la criticidad del producto, es donde entran también este tipo de prácticas, ¿verdad? Criticidad y costo del producto, ¿verdad? Cuando ya sí al patrono le duele, ¿verdad? Ya va a querer, ok, que tengamos un control, que disminuyamos el scrap, ¿verdad? Pero bueno, sí, es complicado, ¿verdad? Si no se está envuelto en esta industria, pues adquirir quizás esa experiencia. Y dice, bueno, para el OQ, las mediciones utilizan el diseño de experimentos para apoyar los resultados. Eh, Muy buena pregunta. De hecho, fue algo lo que hablé en la charla anterior de desarrollo de procesos, ¿verdad? Porque DOE, recordemos que la bondad es que con poquitas unidades, ¿verdad? Con pocas muestras, yo ya voy a tener una visión de cómo se está comportando el proceso, ¿verdad? O los efectos de los diferentes factores en el output de ese proceso, ¿verdad? Entonces, el DOE se utiliza más en etapas tempranas, ¿verdad? Investigación y desarrollo, caracterización de procesos, ¿verdad? Para yo tener una idea, ok, de cómo se va a comportar mi proceso, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya lo someto a la validación de procesos, pues ya nos pide un muestreo mucho más robusto, ¿verdad? Ya se sale del scope del DOE, ¿verdad? Entonces DOE no, eh, creo que, bueno, puede que me equivoque, ¿verdad? Pero creo que nunca va a aplicar en ya lo que es la etapa de validación como tal, sino que es para etapas más de diseño, ¿verdad? Como lo dice su nombre, ¿verdad? Diseño de experimentos, ¿verdad? No sé si te respondí la pregunta, Juan Carlos. Sí, don Jason, sí, don Jason, perdón, muchísimas gracias. Excelente. Mucho gusto, claro.
En este punto de la charla no tenemos más preguntas, pero quiero hacerles el recordatorio antes de compartirles un pool y pedirles muy respetuosamente que ojalá todavía no se retiren, ¿verdad? Para que me puedan ayudar con lo que es la asistencia. Les compartí la evaluación de la charla y nos pueden ayudar con eso, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros a nivel de carrera, eh, para la mejora y lo que es la creación de las evidencias. Nada más les pido un momentito para compartirles el pool. Asistencia. Lo van a ver en sus pantallas. ¿Qué cosa me indican? Pulsar la opción sea docente, egresado, estudiante activo, persona administrativa, empleadora, invitado o expositor. De momento tenemos 44 respuestas. Aprovecho para darles las gracias por su asistencia. A don Jason, gracias por compartirnos esta charla tan importante. A los compañeros que abrieron su micrófono, ¿verdad? También para hacer las preguntas, los comentarios. Muchas gracias a ustedes más bien por el espacio. Espero que haya sido de provecho. Claro que sí, esperamos contar con usted en próximas ocasiones. Claro. Si no hay más por el momento, si gusta ya podemos dar la charla por terminada. Que pasen todos muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.